En caso de no Ujú. tenerla, me escriben, entonces, para que yo se las pueda compartir, pero, a todos les llega, o todas las tienen en su Drive. Pero No sé si los solo, demás. o sea, solo la pizarra, ¿va? No, no con todo y voz. No, 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 solo los ejercicios puramente, Ah, ok, ok. Va, ¿sí? Bueno, entonces ok. decíamos, bueno, generado, luego dice por la rotación, para generado cuando se rota en el eje del origen con respecto al eje X. Y nos están delimitando el área con una función que es y igual a 6 menos X. Y nos dicen y igual a 0 y X igual a 4. Muy bien, entonces tenemos ahí ya nuestras condiciones para poder generar entonces nuestro volumen. Entonces recuérdense que lo que nos dicen acá es que vamos a calcular un volumen y nos dicen de un cono, ¿sí? De un cono generado sobre el eje, digamos, tenemos el eje acá y está girando entonces en este sentido. Gira en este sentido, ¿verdad? En relación al eje cero, perdón, en relación al eje X, ¿verdad? Que tenemos acá. Y notemos acá que nos dan un rango, un y 0 y un X igual a 4. Con esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que hacer recordatorio de ecuaciones de la recta, de la parábola, muy similar a lo que estábamos trabajando con lo que era un volumen. De acuerdo a esto, entonces nosotros tenemos esta ecuación y igual a 6 menos x, y si se dan cuenta, entonces esta recta que tenemos acá, lo que va a generar es una recta, ¿sí? Una recta en la cual, por precálculo, sabemos que como la X es negativa, significa entonces que la recta está tirada hacia la izquierda. Si la X hubiese sido positiva, estaría tirada hacia la derecha. Entonces, por lo menos ya sé o establezco que la recta tiene que venir en este sentido, de acuerdo a y igual a 6 menos x. Ahora, ¿qué necesito para poder entonces trazar una recta? A ver, alguien que me diga qué necesitamos para poder trazar una recta. Correcto, 2 puntos. ¿Cuál es el método más sencillo para poder encontrar entonces esos 2 puntos? Mira, a mí se me ocurre algo. Perdón, uno que a la vez, uno por favor. ¿Qué habla el compañero? Bueno, Diego está cediendo el. Ah, bueno, ya no habló. Ujú. Bueno, una opción acá. Bueno, Diego, Em, mira, pues, a mí se me ocurre, si está girando alrededor del eje X, eso quiere decir que los límites o el límite de integración debe ir, o sea, debe estar como que escrito en términos de X, ¿o no? O sea, no, X igual a algo. no, ¿Cómo? van a estar en relación A Y. a, de acá, porque está girando acá, digamos, aquí tengo yo el origen 0,0. Entonces 0 y X, 0 y. Pero recuérdese que, digamos, Pues sí, como pues sí. estábamos hablando, como dijo Juan Joel, para poder hacer una recta necesito 10 puntos. Y en este caso, ahí se recuerdan que ustedes pueden hacerlo de cualquier forma, pero para mí,
es más fácil utilizar método de interceptos. ¿Qué significa el método de interceptos? Los interceptos me dicen, bueno, si quiero encontrar entonces las coordenadas de intersección, si x vale 0, entonces puedo encontrar el valor para y, porque necesito 2 puntos, como dijo Juan Joel. Entonces, si x es 0, ¿cuánto vale y? Y vale 6. Ojo, entonces ya tengo un punto para esta recta, que es el punto 0,6. Ahora lo trabajo en forma inversa. ¿Qué pasa entonces ahora cuando y es la que vale 0? Entonces aquí voy a encontrar a x. Y Ajá. vale 0, entonces, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x si y vale 0? 6 también. Correcto. Entonces, tenemos que x vale 6. Entonces significa que tengo una coordenada 6,0. Entonces, nos damos cuenta, es la forma más rápida de poder entonces encontrar las coordenadas para poder trazar. Entonces, tengo la coordenada 0,6 y 6,0. ¿Qué hacemos entonces? Esto ya me va a dar entonces de alguna manera el dónde voy a empezar a analizar esta función. Entonces, vamos a trazar acá y recuérdese que eh, vamos a hacer una aproximación de dónde deberían estar estos puntos. O sea que el origen, ¿verdad? Luego me quedaría el punto 0 en y 6 en x, es decir, más o menos lo tendría acá, ¿sí? Y el otro punto me queda 0 en x y un desplazamiento totalmente vertical en 6. De tal manera entonces que lo que nosotros estamos obteniendo es esta recta. Y como se había establecido al inicio, por ser x negativa, la recta está tirada hacia la izquierda. Es decir, en términos, digamos, de una ingeniería económica, de un análisis de mercado, lo que tengo básicamente acá es una ecuación de demanda. Trazo la ecuación en sentido contrario con una pendiente positiva y eso entonces me indicaría mi punto de equilibrio. Entonces note de alguna manera la utilidad que usted le puede dar a una simple e insignificante recta, ¿verdad? La aplicación que tiene esa recta. Quizás no lo hayamos visto de esa manera, pero me permite establecer ecuaciones para punto de equilibrio. Muy bien, pero ahora la otra situación que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Me dicen cuando y vale 0, está acá, ¿sí? Y el otro punto es cuando x vale 4. Entonces, si aquí es 6, más o menos un aproximado, aquí debería ser entonces la recta x igual a 4. Entonces, aquí tendríamos x igual a 4. Y nos dicen además, de acuerdo a lo que tenemos acá, que eso está girando en torno a este eje. Está girando en torno a este eje. Pero Pero si ¿y se da cuál es, cuenta, perdón, y ¿sí? cuál es y igual a 0? El eje X. ¿Sí? Ah, ok, Y, 0, ¿sí? Aquí está ok, el eje de la intersección con respecto a quién, a X, de 0 a X, que es lo que me están diciendo acá, ok. ¿sí? Entonces recuérdense que si nos damos cuenta, ahí tendríamos, como dice acá, un cono, pero como que hubiéramos seccionado de alguna manera esta parte del cono, ¿verdad? Es decir, esta parte que está acá no podemos considerarla para poder generar el volumen, pero de acuerdo a lo que vimos con volumen, se recuerdan ustedes que acá si tengo la misma coordenada, porque tengo que hacer un reflejo de esta función,
Esto me está indicando entonces que en la misma proporción tengo hacia abajo, porque este es el eje de rotación. De tal manera que entonces yo debería de tener una situación muy similar a la que tengo acá. ¿Y qué es lo que estoy haciendo entonces? Como está rotando, lo que está haciendo es generar entonces un volumen, pero ojo porque ese es un volumen interno, es decir, estamos generando todo este volumen que tenemos nosotros acá, pero esta parte que está acá no la estoy considerando. ¿Por qué? Porque me la está limitando. ¿Quién me la limita? Esta. Me limitó el X igual a 4. Ahora, si está girando entonces en este sentido, lo que tenemos acá es que todos los diferenciales van a estar acá, ¿sí? Y si se dan cuenta, con esto tengo exactamente entonces la misma proporción porque está girando, ¿sí? Hacia abajo también en la misma proporción de los rectángulos, es decir, una suma de Riemann que va a ir entonces en relación o va a ir de alguna manera trasladándose en función del eje de las X. Pero ahora la limitante es que, ¿cuál es la altura de estos rectángulos? De estos rectángulos. Recordémonos que esto que está acá, en nuestro caso, es igual a y menos x, ¿verdad? Que básicamente es equivalente a tener un f de x, ¿sí? Un f de x que si lo analizamos corresponde a diferenciales en y. Y lo que nosotros tenemos acá es, ¿cuál es la característica del rectángulo? La base por la altura. Entonces, esto que tengo acá, el diferencial de y, es la altura. Y mi altura va a ir entonces ¿desde dónde? De 0 a ¿cuánto? ¿De 0 a cuánto va a ir? Perdón, está limitada acá. Están barriéndose los diferenciales de acá hacia acá. Entonces, mis límites están básicamente de 0 a ¿dónde? A 4, porque esta es la recta que me está limitando el llegar hasta el punto 6. Como se está generando entonces acá, y probablemente la mayoría de este tipo de problemas, siempre se va a generar de alguna forma un volumen de un cono. Entonces, con esto nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que el volumen acá. Entonces tenemos que el volumen del cono viene dado entonces por un tercio de la base por la, ¿sí? Y acá la base, si se dan cuenta, básicamente van a ser como estas circunferencias, de tal manera entonces que la base viene dada de acuerdo al volumen, viene dada por pi elevado al cuadrado, que esto es lo que va a ir de alguna manera dándose el radio en relación a cada uno de los rectángulos, ¿verdad? Entonces significa que cuando sustituya el b acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Al final lo que voy a tener entonces acá sería un tercio de quién? De pi, pero pi en este caso es una constante. Y r al cuadrado corresponde entonces al f de x al cuadrado y esto que tengo acá entonces va a ser el diferencial, ¿sí? ¿Con respecto a quién? Con respecto a x. ¿Por qué? Porque se están barriendo en este sentido, ¿verdad? Entonces ya tengo formada la ecuación para poder integrar. Entonces, el volumen que se va a generar de esta figura viene dado entonces por la integral. Como va a ser un tercio, puedo sacar el un tercio fuera de la integral. Un tercio de la integral de 0 a 4
la integral de 0 a 4, puedo sacar también el pi, ¿verdad? O sea que tengo aquí básicamente pi tercios. Y acá lo que tengo entonces ahora es la función, ¿sí? Pero la función es el radio, que en este caso va a ser 6 menos x, pero elevada al cuadrado por su diferencial. ¿Qué hacemos entonces acá? Pues tengo que desarrollar este binomio para poder después hacer la integración. Si no, esto obviamente no puedo integrar. Entonces aquí tendríamos pi tercios. Conservo el signo de integral. ¿Por qué? Porque no he integrado de 0 a 4. Desarrollo entonces este binomio, que sería entonces 36 menos 12x más x elevado al cuadrado por dx. Entonces ya en este punto ya puedo hacer de alguna manera la integración con respecto a quién, con respecto a x. Entonces voy a pasar a la página 2. Ustedes me dicen si estamos ahí o hay alguna pregunta, hay alguna duda de momento. Sí, yo tengo una duda. ¿Esto va a aplicar solo para los conos? No, es que va a depender de la función que le den. Porque, por ejemplo, si estoy hablando de una parábola, se recuerda que la parábola va a ser simétrica, ya sea con respecto al eje X o con respecto al eje Y eso lo va a mandar o lo determina el signo que tenga, digamos, en este caso, el signo que tenga la X, perdón. Ok. Si la X es positiva, entonces la parábola abre hacia arriba, ¿sí? Si la X es negativa, la parábola abre hacia abajo. Pero como solo se va a considerar, digamos, una pequeña porción de todo, digamos, si lo quiere ver así, de todo el manto de la parábola, entonces puede limitarse de alguna forma que no utilice, por ejemplo, toda la parábola como tal, sino que solamente pueda de alguna manera hacerlo acá, ¿sí? Entonces, si rota en este sentido, significa que lo que vamos a generar va a ser algo de esta manera, ¿sí? Que obviamente no es un cono. Tendríamos que de alguna manera encontrar algunos parámetros de la parábola para poder hacer la parte de la integración. Pero en el caso de que usted rota de alguna manera una recta, lo que va a tener es un cono. Igual que cuando rota un rectángulo, tiene un prisma, un cilindro, perdón, un cilindro recto. Muy bien. Preguntas ahorita hasta acá. ¿Qué es lo que nos queda ahorita? Integrar acá, evaluar y obtenemos entonces el volumen de este cilindro generado a partir de una recta, pero recordemos que es un volumen obviamente interno. Entonces vamos a la siguiente página y vamos a empezar a integrar. Bueno, entonces recordémonos que tenemos acá que el volumen, la constante que era pi tercios, y acá vamos entonces ya a integrar. Teníamos anteriormente, era 36 menos, voy a copiar acá, que la integral que tenemos es 36 menos, que eran 6 por 2, 12, más x al cuadrado por dx. Esto es lo que tenemos que integrar entonces ahorita. ¿Cuál sería entonces la integral de 36? Sería 36x menos 1 más 1, 2, 12 dentro de 2. ¿Eso cuánto nos daría? 6, ¿verdad? Menos 6, x, 1 más 1, 2, más 1 más, 2 más 1 son 3, dividido 3, entonces tenemos x al cubo dividido 3, para evaluar de 0 a 4. Entonces, tenemos siempre que el volumen, tenemos nuestra constante pi tercios,
y acá límite superior menos el límite inferior. Entonces aquí teníamos 36 por 4, estamos hablando del límite superior, menos 6 por 4 al cuadrado, más 4 al cubo dividido 3, y el límite inferior, pues obviamente nos va a dar 0. Y con esto entonces ustedes ya obtienen el valor del volumen. Ahí pueden entonces ustedes evaluar y me dicen cuánto les queda el evaluar en el límite superior. Serían 36 por 4. 36 por 4 menos 6 por 4 al cuadrado, más 4, 64 tercios. A ver, ¿alguien que nos dé el resultado? Y si la calculadora se cambia a radianes, ¿no? ¿Cómo se llama? No. No se ¿Quién me cambia. quién me está preguntando? Harry. Ajá. No, Harry, voy a cambiar modo de calculadora solo cuando tenga funciones trigonométricas. Ya. ¿Sí? Solo en las trigonométricas. Si no Vale. hay trigonométricas, usted va a trabajar de gradientes. ¿Sí? Va. Gracias. Bueno, 208 tercios me da Inge, muy bien. tercios. Eso es 208 pi, ¿verdad? Por el Sí, por 208. pi partido 3. Regularmente siempre dejamos pi, ¿verdad? 208 tercios pi, ojo, unidades cúbicas. Y de esa manera, pues podemos encontrar el volumen de un sólido y que regularmente van a ser conos circulares, lo que nosotros tenemos acá como figura, figura de rotación. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Note que aquí, digamos, lo complejo es, aunque ni tanto, lo complejo es de alguna manera utilizar el volumen correcto generado por las funciones que nos vayan a dar. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda. Inge, solo la respuesta que yo había dado era para lo que está dentro de los corchetes. Ya multiplicándolo da 208 novenos. Ah, bueno, hay que quitar el pi entonces, ¿verdad? No, sí con pi, No. pero Pero por el de acá, ¿verdad? ajá, por el partido 3 que está afuera. Va. Multiplicado por 3. Correcto. Entonces aquí tenemos que colocar 208 novenos. Ahora sí estamos correctos ahí, ¿verdad? Muy bien, gracias, Marcos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda entonces en relación a cómo se calcula volumen? Vamos a hacer un segundo ejemplo y vamos a cambiar totalmente el escenario entonces de las funciones que nos van a proporcionar. Y veamos entonces ahora qué nos dice con el ejemplo 2. Bueno, entonces acá nos dicen igual, ¿verdad? Que encontremos el volumen. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen generado por una
una semionda generada por Y igual a seno de X. Y esta se va a hacer girar con respecto nuevamente al eje X, ¿sí? Eso es lo que tenemos entonces que trabajar ahora. Note que ahora ya no es un cono, ya no es de alguna manera una parábola, sino que nos están hablando de una función senoidal. Y lo importante de esto es que me dicen, perdón, lo que me dicen acá es la semionda. ¿Sí? Semicírculo. ¿Qué es lo que hago cuando me dicen un semicírculo? ¿Qué dibujo? Media circunferencia. Correcto. Entonces lo que estoy haciendo acá es, o lo que tendríamos que hacer es, ojo, solamente graficar medio periodo de la función seno. ¿De dónde viene eso? De cálculo, perdón, de precálculo. Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? Semionda, es decir, solo la mitad del periodo, ¿sí? Medio periodo de la función seno. ¿Qué saber previo tengo de la función seno? El saber previo que tengo de cálculo, de precálculo, es que la función se está moviendo en relación a límites, en relación a y de 1 a -1, ¿sí o no? ¿Sí? No puedo pasar de 1, ni tampoco podría pasar de -1. En esa franja, entonces, se encuentra todo el periodo para la función seno. Característica, la función seno, al igual que el coseno, atraviesan el eje de intersección, es decir, lo hacen en 0,0, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, podría ser entonces el periodo de 0 hacia el siguiente. En este caso, el periodo de una función seno completo es 2pi. Por lo tanto, medio periodo sería pi. Un cuarto de periodo, es decir, la mitad del semiperiodo, tendría que ser la mitad de pi, que sería pi medios. Entonces, bajo ese contexto que tengo, que pi medio sería la mitad de la mitad del periodo, significa entonces que la mitad más otra mitad, como es la mitad de la mitad, tengo la mitad total del periodo. Entonces, tengo que evaluar desde 0 hasta dónde, hasta pi. Si me pidieran de alguna manera todo el periodo completo, a pi le tendría que sumar pi medios. Y eso me daría 3 pi medios. El siguiente, y es donde se completa, digamos, el círculo de la función senoidal, sería de sumar 3 pi medios más un medio, me daría entonces el valor de 2 pi. Sí, sería 4 pi. Dividido entre 2 me daría 2 pi. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí entendieron qué es lo que van a hacer? ¿Alguien que no haya entendido? Perdón, no le entendí, Juan Joel. Ah, bueno. Muy bien, entonces nos vemos el próximo semestre. Que tengan feliz tarde. Fue un gusto haber trabajado con ustedes y nos vemos en otro curso. Feliz tarde. No Hágala pregunté ahí, y me dijeron que todo estaba bien. No, hágala, porfa.
Por eso pregunté y nadie dijo nada, o sea, el que cae otorgan, dice. Entonces, yo hasta me estaba despidiendo, ya estaba preparando mi café, pero bueno, se No me sea va a mala enfriar, pero onda. se me va a enfriar el café y se me van a aguar las champurradas, pero no importa. Veamos lo siguiente entonces acá. Recordémonos que de acuerdo a lo que tenemos de concepto o de conocimiento previo de precálculo, vamos a, vamos a tratar de generar entonces, bajo esos conceptos, nosotros tenemos que el eje Y, tenemos el eje X, y que sabemos además de esto, que la función tiene su limitante en cuanto al eje Y. Aquí Y vale 1. Entonces me limita de alguna manera el recorrido de la onda senoidal y lo hace también en la parte por debajo del eje X. Entonces aquí tengo que Y es -1. Por lo tanto, nosotros tendríamos, digamos, esta limitante en cuanto a que la función no puede sobresalir, no puede salir de 1 y de -1, ¿sí? Además, nosotros sabemos que por el tipo de función, la función afortunadamente atraviesa el origen. Es decir, si atraviesa el origen, entonces puedo considerar de que aquí voy a empezar a hacer el análisis de ese periodo, pero de ese periodo yo voy a agarrar el semiperíodo o la semionda. De tal manera entonces que lo que me dicen es que el comportamiento de la función es tocar en 1, regresar a -1 y volver de alguna manera a atravesar el eje X. Entonces, digamos, esto acá vendría acá, baja, vuelve a cortar y ojo entonces porque cuando toque nuevamente en este punto, cuando toque acá, eso significa que tengo el período. De tal manera que el semiperíodo estaría en función de esta parte que tenemos acá, ¿sí? Y recuerde que esto está girando en torno a este eje, el 0,x. Entonces, al ser La el misma semiperiodo, es como que solo una montaña, solo una sí, subida. correcto, una subida, una bajada y cuando toca nuevamente al eje X, ahí se termina el periodo completo, es decir, todo lo que tenemos ahí es 2pi. Ahora, 2pi, si esto lo hacemos en relación, por ejemplo, al plano cartesiano, recordémonos que en el plano cartesiano y básicamente en relación a una circunferencia, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, nosotros tenemos ¿cuánto? 2pi. Entonces, lo mismo sucede acá, media circunferencia más media circunferencia, tengo la circunferencia completa. De tal manera que en nuestro caso estamos como que analizando solamente esta parte de la circunferencia. Por eso decía, ¿quién fue el que me mencionó que era media circunferencia? Eddie. Eddie fue el que dijo que solamente esta semionda a solamente analizar este tramo de acá, que es el equivalente entonces al tenerlo hasta acá. Es decir, hasta acá se va a hacer el análisis, de acá hasta esta parte de acá. Ahora veamos lo siguiente. Y vamos a cambiar mejor de color porque esto casi no se ve. Si esto, al dar una vuelta completa, yo sé que esto es 2pi, significa entonces que este punto vale 2pi. Entonces, el cuarto de circunferencia sería pi medios. Por lo tanto, este punto, que es la mitad, que sería el equivalente a 180, corresponde entonces a esta parte que yo tengo acá. Y 180 entonces corresponde ¿a dónde? A pi. Y la mitad o la cuarta parte de la recta corresponde ¿a cuánto? A pi medios. En este punto alto que tenemos acá, esto vale pi medios. Pero a nosotros nos interesa básicamente este análisis. Significa que si nos damos cuenta acá,
y hacemos una traslación del eje Y, mi eje de rotación lo tenemos entonces en este sentido, ¿verdad? Porque va a estar rotando acá. ¿Qué es lo que va a estar formando entonces de alguna manera esto? Lo que va a formar entonces es, voy a cambiarle, creo que esto no se ve mucho. Lo que está formando esto es estas, va a ir formando de alguna manera todo lo que tenemos acá. ¿Dónde van a estar entonces los diferenciales? Los diferenciales, si se dan cuenta, van a estar acá, porque aquí los estoy limitando con la altura de la semionda, de tal manera que vendrían de dónde, de 0 hasta llegar a pi. Entonces ya establecí de alguna manera esos valores donde me interesa que la función tome esos valores. Es decir, en este caso lo que me está interesando es aquí tanto el seno como el coseno valen 0, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos entonces el seno de 0 me da 0. ¿Qué otro punto me da 0 acá? Pi, ¿verdad? Cuando tengo pi, el valor de la función es 0. Cuando tengo 2pi, el valor de la función es 2pi, es 0, perdón, cuando tengo el 2pi. Entonces me interesa que el intervalo de la integración va a ir de 0 hasta ¿dónde? A pi. Y si nos damos cuenta acá, y casi que era la pregunta que tenía Diego, acá, ¿qué es lo que estamos formando? Pues básicamente estaríamos formando un cono, pero digamos no un cono en el sentido literal, ¿verdad? Porque recuérdese que está un poco achatada la parte de la base, estaría algo acá, y nosotros estaríamos generando entonces todas estas, si se dan cuenta, son curvas de nivel, y esto es lo que voy entonces de alguna manera a calcular, haciéndolo rotar en este sentido, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde a dónde vienen entonces los límites de integración y cuál es la función? Recordemos en este caso que si partimos de esta figura, tendríamos que el volumen, como lo habíamos visto anteriormente, sería entonces equivalente a tener pi r cuadrado por h. Ahora, este sería entonces mi volumen a Pero no trabajar. está, eso no está girando alrededor del eje X. Está acá. Mi limitante está acá, Acá donde. de 0 a pi. Se recuerda que Va, lo pero gira tengo, alrededor del eje X. ¿O no? vaya, gira acá, esta parte, esto, aquí está, Y es que usted dice, aquí está. Ahí está. ahí está. Entonces tenemos que establecer los límites de integración. Aquí ya no voy a pasar a la siguiente hoja para poder plantear entonces la integral. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. La integral de la función que vamos a evaluar viene dada entonces de 0 hasta pi, porque recuerde que estamos analizando la semionda de la función seno. Y acá tendríamos entonces pi por r, pero r en este caso es la función al cuadrado, el área, y al área le agrego altura, lo que tengo entonces ahora es volumen, ¿sí? Entonces, pi es una constante, puede salir fuera de la integral. Ahora, pi, límite superior, 0, límite inferior. Y la función sería entonces un seno cuadrado de x, que es el área, por la altura, por dx, ¿sí? ¿Cuál sería entonces alguien que me diga cómo queda entonces esta integral?
¿Cuál es el valor de esa integral? ¿Qué preguntó, Inge? ¿Que cuál era el valor de la integral? Ah, Es pues menos no C. sé. A ver, ¿quién? A ver, alguien que me diga cuál es el valor de esa integral. Me estoy pensando. Esa es directa, ¿no? No, no. Entonces es indirecta. Eh, ¿A qué es igual el seno al cuadrado? 1 menos coseno cuadrado. no, Bien. no. De acuerdo a las técnicas que se tuvieron, las funciones trigonométricas, no sustitución, sino que las funciones trigonométricas de orden m por n, seno cuadrado equivalente a 1 menos el coseno cuadrado, siempre y cuando exista seno por coseno por seno, seno por tangente. ¿Por qué? Porque si usted toma en este caso, ¿qué va a tomar usted como u acá, por ejemplo? No hay nada. Ya veo, o sea que no puedo. Y tampoco puedo decir de que, que esto es equivalente a 1 menos el coseno cuadrado, porque puedo de alguna manera y establecer la integral de 1, que sería x, pero del coseno cuadrado no la puedo hacer otra vez. Me quedo igual. Pero mira, pues digamos, ahí significa que al utilizar una técnica de sustitución simple, será el seno. Y la derivada del seno es el coseno, y usted tiene seno. Exacto. O sea que la técnica no es factible el descomponer el seno por el seno, porque no logra llegar al diferencial, no logra llegar a completar el diferencial. Pero se recuerdan ustedes que dentro de las partes de la integración trigonométrica, lo que decía Diego, eso es válido siempre y cuando, digamos, si por ejemplo que hubiera tenido seno cuadrado por coseno de x, porque entonces se puede decir de que u es igual al coseno. U sea igual al seno porque la derivada del seno es el coseno o a la inversa. Pero acá no hay de alguna manera forma de poder hacer la integral, no puedo completar ese diferencial. Pero ustedes se recuerdan de la parte de esas integrales trigonométricas y nos decía que el seno cuadrado o el coseno cuadrado estaban siempre en función de la función coseno de doble ángulo. Es decir, en este caso, la función seno cuadrado la puedo representar como 1 menos el coseno del doble ángulo dividido ¿cuánto? Dividido 2. ¿Por qué? Porque acá no tengo problemas con integrar y acá tampoco, porque si u es coseno de 2x, puedo decir de que en este caso eh, esta sería casi una integral directa, pero antes de hacer la integral directa tengo que verificar diferencial que me quede esté completo, si no, no voy a poder integrar. Entonces esto lo podemos ahora ya trabajar diciendo, recordemos que siempre tenemos el pi acá y vamos entonces ahora a trabajar con una integral que sería una integral de quién, de x
partido 2, ¿verdad? Porque este va a ser un denominador común. Menos, ¿qué nos quedaría acá? Menos, bueno, aquí serían los límites, van de 0 a pi, de 0 a pi, coseno de 2x y un medio. Y acá su diferencial, que sería de x. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que falta? Solamente falta hacer la más, no compleja, pues, pero la que hay que analizar un poco más es la segunda integral, la que está en términos de coseno. Entonces, a ver, alguien que nos dé el valor de esa integral, o que integre y nos diga cuál es lo que tenemos que aplicarle la regla de Barrow. La pizarra está libre, alguien que se anime a hacer la integral. Pues mire, pues la integral de coseno es seno, pero el Pero, ángulo no se divide. ¿cómo así? O sea, ¿qué se hace con el ángulo? Ah, Se multiplica. no, porque usted lo que tiene que integrar es la integral de dx partido 2 y el coseno de 2x de x. Ahí, como está el coseno de 2x y el coseno está a la potencia 1, eso me va a indicar que va a ser una integral directa, pero tengo que revisar que ese diferencial esté completo, si no, no voy a poder hacerlo. ¿Se recuerdan que les mencioné muchísimo cuando estamos integrando que si no logro completar ese diferencial, no voy a poder resolverla? ¿De qué le hace falta el diferencial, pues? Ay, hace falta, si no, no puedo integrar. No, hombre, Según yo falta, pero no sé. Alguien me podrá corregir ahí. Ahí la verdad no sé el- qué le hace falta. hace falta un 2. ¿Por qué? Como puedo integrar coseno de u, seno de u, tangente de u, secante de u. En este caso me están diciendo, o puedo de alguna manera ver que ahorita esto que está acá va a ser u. No puedo tomar todo u como la función completa, como el seno de 2, coseno de 2x, porque no llegaría a nada y me complicaría enormemente la solución. Entonces, ahorita vamos a verificar si está o no completo ese diferencial. Entonces, si decimos que u es igual a 2x, entonces mi du tendría que ser derivada de x, es 1 por 2, 2. 2, y aquí agrego el diferencial. Ahora, y esto, Diego, Ah, yo tenemos, le decía que sí, que hacía que se multiplicaba por 2, ¿no? no multiplicado, dividido, porque acá Ah, este tendría que ser igual a este para que esté completo y pueda integrar. Pero, entonces la ¿qué es lo que integral, hace? ¿Perdón? entonces la integral sería un medio del seno de 2x, ¿o no? Ignorando lo que está en un medio. Pero lo que pasa es de que aquí, para que el diferencial, el de x, esté completo acá, tendríamos que decir entonces que du partido 2 es igual a de x. Acá sí ya tengo completo el diferencial. Entonces ahorita sí ya puedo integrar. Si no, no tengo el chance de poder integrar. No sé si estamos claros ahí con eso. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda ahí? Entonces al final sería un cuarto de la integral Ujú. de 0 a pi de coseno de 2x
por el diferencial de Sí, X. porque ahorita ya solamente sería de evaluar, de integrar nada más, ¿verdad? Entonces, acá el volumen tenemos constante y tenemos acá entonces la integral de dx sería x. O sea, aquí me quedaría x partido 2, x medios. Menos, ahora la integral del coseno va a ser el seno, ¿verdad? Aquí tendríamos menos el seno de 2x y sería un cuarto. Y una vez sacando el 1/2 que está o que me permitió completar el diferencial para evaluar de 0 a pi. Yo lo mismo le dije al principio y no me hizo caso, que al final la integral iba a ser 1/2 del seno de 2x. Sí, pero primero tenemos que verificar que ese integral, el Ajá, diferencial, perdón, y aparte tenía que multiplicarlo por el 1/2. por el 1/2. Entonces sí tenía razón. Sí, tenía toda la razón, exacto. Muy bien. ¿Qué es lo que hace falta? Ahora, Harry, creo que era el que me había preguntado sobre el primer ejemplo, si se cambiaba el modo de la calculadora. Yo le dije que no. ¿Por qué? Porque no habían funciones trigonométricas. Pero ojo, porque aquí tengo función trigonométrica. Entonces, tengo que cambiar ahorita el modo de la calculadora a radianes. Eso sí tengo que hacerlo ahorita porque ya involucró una función trigonométrica. Muy bien, ¿cuál sería entonces el valor de esta función? Recuérdense que como la función seno empieza en el origen, significa entonces que solamente habría que evaluar para pi, nada más, porque 0 y dentro de 2 me va a dar 0. Seno de 2 por 0, 0. Seno de 0 es 0. O sea que solo vamos a evaluar para pi. Pi que multiplica pi medios menos seno de 2pi dividido 4. Eso es lo único que va a haber que evaluar en esa función. ¿Cuál es el valor entonces que nos da acá en esta función? A mí me da 4.93. Muy bien, aquí vamos a tener entonces un valor de 4.93 unidades cúbicas. Muy bien. ¿Alguien tiene un valor diferente o alguien que comparta el valor que nos acaban de dar, que nos acaba de dar Marco? Ahí se recuerda que para el límite inferior no vamos a evaluar porque todo va a ser 0. Solamente vamos a evaluar para pi. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Seno de 0 es 0. 0. Sí, porque pasa en el origen. Ah, ok. Y si no, véalo y Yo creo que evalúelo está en la mal, calculadora. pero me voy a Evalúe ver. en la calculadora, pero cambiándole el modo a radianes, no en modo de gradiente, sino que a radianes. Muy bien, jóvenes, entonces con esto hasta acá llega el examen del próximo sábado, sábado 7. Recordémonos que el examen se habilita desde el sábado, ¿sí? Usted puede abrirlo desde tempranas horas y tiene como último chance de subirlo a la plataforma. Va a ser el único acceso para poder subir. No se va a poder
entregar o acceder por otro medio que no sea la plataforma, y obviamente el espacio destinado dentro del apartado de tareas para que usted lo suba, ¿sí? Eh, el lunes o martes, yo creo que el lunes ya se habilita la columna del trabajo de investigación. Les recuerdo que ese trabajo el día sábado 7 es el último día para poder subirlo, pero usted va a tener ya desde el lunes para poder subirlo si ya lo terminó. Pero recuérdese que solo el coordinador lo va a subir antes o incluso el día del examen. Y cuando usted entregue su examen, usted va a entregar una copia, va a subir una copia del examen, perdón, del trabajo junto con su examen. Ahí va a haber un apartado donde va a tener una ponderación de 0 puntos. ¿Por qué? Porque ya están en la columna anterior, que es la de 5 puntos. El examen está sobre 45 más 5 del trabajo de investigación. Y repito, si usted ya lo tiene, puede empezar a subirlo desde la otra semana. Pero si se le pasa el sábado, ya no lo va a poder subir. Por ende, entra usted al examen sobre 45 puntos. Otra cosa importante también es el hecho de haber entregado o subido el trabajo no me va a garantizar los 5 puntos, porque hay que revisar de alguna manera el trabajo, ¿sí? Hay que ver que no haya plagio, si hay plagio, cuánto es el porcentaje de plagio, que no debería de sobrepasar arriba de un 30 a 35%. ¿Qué es lo que usted realmente investigó? ¿Cómo lo pudo de alguna manera adecuar o acomodar en cuanto a la aplicación? Todo eso se va a ir de alguna manera sumando y al final le va a dar entonces los 5 puntos correspondientes al trabajo, quedándole pendientes 45 que son del examen. Creo que son alrededor de 6, 7 problemas y la parte obviamente de teoría. Para cada problema tiene que subir un archivo en PDF y por favor si toma foto, que la foto no esté tan alejada y obviamente tan cerca de la hoja o el cuaderno que usted haya hecho la solución. Y por favor tómela en forma vertical, no la tome en forma horizontal porque al momento de abrirlo en la plataforma cuesta un mundo de realmente poder ver claramente qué es lo que usted trató de hacer. También verifique que cuando tome la foto o se hace la captura de pantalla, la tome completa, porque algunas veces toman o la parte de arriba, la parte de abajo, o la parte de en medio. Pues ahí me da de alguna manera el inconveniente de saber cómo empezó o cómo va a terminar, ¿sí? Entonces, eh, todas esas situaciones van a darse para el examen final. Mejor si el procedimiento usted lo hace con lapicero, porque cuando lo hace con lápiz, a veces le ponen el flash y lápiz y flash, pues casi no se logra distinguir cuál es el procedimiento que usted hizo o realizó en su hoja. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda con respecto al trabajo, con respecto al contenido. El contenido solamente abarca la unidad número 3. Ok, va, pero una duda. Entonces, el viernes 6 se sube el trabajo de investigación. El sábado 7. Ah, Y lo tiene hasta las 12 para poder subir. lo sube solo el coordinador como que si fuera Sí, una tarea más. sí, Ah, va. porque entonces me va a dar chance de poder empezar a revisar el trabajo y después dedicarme solamente a calificar puramente la práctica, ¿sí? Y obviamente tengo que revisar de que el que estoy calificando venga acompañado de la copia del trabajo de investigación. ¿Alguien más que tenga preguntas, que tenga dudas? Solo para aclarar esa parte, dije, el coordinador tiene que subir el trabajo y también nosotros tenemos que subir una copia con nuestro examen. Así Ah, es. ok. Gracias. Pero digamos, el coordinador
va a ser el encargado de subir el trabajo como fecha límite el sábado. Entonces se asume que cuando él lo suba, cada uno de los integrantes del grupo que participaron ya tienen su copia para poder subirla a más tardar el día lunes juntamente con el examen. Va a haber un apartado en el examen donde va a darse la subida de la tarea con 0 puntos, porque ya están eh, valorados en la columna anterior. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? Las zonas ya están ahí, ya más conocidos a favor de calificar lo último que teníamos y gracias a ello pues ya están las zonas ahí. Recuérdese que solo se considera a partir de las primeras tareas, no tiene nada que ver los números que aparecen ahí como la asistencia o alguna otra situación que se lee ahí. Si estamos claros con eso, ¿verdad? Porque algunos es porque de repente a veces les aparece como 800 y algo de puntaje, eso obviamente no aplica para la zona. Bien, pues digamos aquí, la parte donde dice total, eso correspondería, creo yo, a la parte de la zona. Y usted, para verificarlo, tendría que empezar a sumar desde donde dice hoja de trabajo 1 hacia adelante. Y la última actividad que se tiene es un examen corto de 2 puntos. Todo eso de la hoja de trabajo número 1 hacia adelante es lo que usted va a sumar juntamente con los parciales y le va a dar entonces la totalidad de la zona sobre 50 puntos. Y si alguien tiene dudas con respecto a su zona, pues debería de esperar por lo menos hasta el día jueves a recibir algún reclamo con respecto a, a las zonas. ¿Sí? De lo contrario, pues obviamente estamos de acuerdo con la zona obtenida. Y aquí también cabe resaltar lo siguiente. Cuando estamos en grupos, lo primero que hacemos es preguntar, vos, ¿cuánto sacaste? Y si de repente al que le preguntamos tiene más que nosotros, entonces ya empezamos a decir, bueno, mire, ¿por qué fulanito tiene tanto y yo tengo menos que él? Y se debe primero a si le tomaron en cuenta en los laboratorios, segundo, a los exámenes, cuánto sacó en los exámenes, y tercero, cuánto obtuvo usted en los exámenes cortos. Por eso es de que el mismo grupo podría o no tener la misma zona, pero esas son básicamente las razones principales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Se recuerdan que hoy es el último día en que estamos acá? Ya de aquí en adelante creo que ya no nos vemos y solamente será de agradecerles, ¿verdad? El tiempo y la paciencia que tuvieron conmigo. Inconvenientes, obviamente, como muchos procesos, como muchos procedimientos, fallas técnicas, etcétera, etcétera. Quizás se cometieron errores, pero obviamente lo mejor es reconocer esos errores y si en algún momento dado usted consideró que la llamada de atención fue fuerte o fue dura, recuérdese que uno corrige cuando uno quiere que la persona aprenda, porque si a mí no me interesa que usted aprenda, yo me hubiera quedado de brazos cruzados diciendo, miren este cuate lo que está haciendo. Pero ¿para qué le voy a decir si igual de todos modos no va a entender? Porque muchas veces no nos gusta que nos critiquen, pero nos critican para poder de alguna manera mejorar en esa área, ¿sí? Entonces, si alguien se sintió regañado, alguien se sintió con una llamada de atención algo fuerte, pues realmente le pido disculpas, pero recuérdese que es la única manera en la cual uno reacciona. Con palabras decoradas, con palabras adornadas con flores, creo que nadie entiende, ¿verdad?
hace falta que nos sacudan para entender de que vamos en el camino incorrecto. Entonces, les agradezco. Solo una dudita. A ver, Diego. La clase es el otro sábado, ya no pueden dar, ¿va? Ya no, O sea, hoy es el último. pero ¿y si un ingeniero se le da por dar clases el otro sábado, qué? Le hacemos ganas. No debería de, a no ser de que quizás vaya atrasado con el contenido. Pero oficialmente las clases terminaron hoy. Y que hay ingenieros que dicen que aunque ustedes se examinen en la tarde, ellos van a dar clase en la mañana y se supone que llegar al último día. Ajá. Sí, miren lo que... Esa es y que disculpe, porque esa era la tremenda duda que platicábamos con Diego, incluso por la información que usted nos había proporcionado la semana pasada, eso les comentaba yo a los de otro curso, pero ellos sí decían de que hay algunos ingenieros o bien algunos catedráticos que no sé si porque vayan atrasados o qué, si les pusieron clases a los muchachos. Yo entendía que no, pues. Y es que fíjate, Maco, que yo siento que la confusión es porque en la planificación de la guía didáctica para los parciales sí dice que tenemos que dar la clase mientras el estudiante hace el examen, pero es solamente para la cuestión de parciales, porque si vamos a la calendarización, dice claramente que el último día de clases es el 31 de octubre. Le entiendo, ahí podría estar la confusión correcta. Sí, lo que se habló fue que, por ejemplo, si hoy hubiera sido el segundo examen parcial, entonces yo tengo el derecho de dar clase, porque todavía estoy dentro del periodo de dar clases, pero el periodo oficial termina hoy. Y eso siento que yo que es que la mayoría de los catedráticos no han comprendido. Tiene toda la razón. Y mi pregunta entonces sería para poder ayudar aquí a los muchachos es, porque Diego decía, ya sabe, ¿verdad? Siempre Diego decía, vayamos a quejarnos entonces o nos podemos quejar, no sé qué acciones podrían tomar. Esa es otra cosa, pero para mí yo siento que van atrasados. Sí, pues, pero es que usted se metió a un curso y me da curiosidad saber qué es. ¿Quién? ¿Usted? ¿Catedrático de cálculo 2? No, pero es que se metió a mi curso de física. Ah, sí, lo que pasa es de que, Ese ingeniero era el que... digamos, creo que era Foronda, si no estoy mal. Sí, lo Ajá. que pasa es de que yo tengo a mi cargo, tengo la parte de supervisión del área de ciencias, que es todo lo numérico. Entonces usted lo puede regañar a él. Llamarle la atención o sugerirle de alguna manera, que de hecho se hace, ¿verdad? Por eso es de que yo entro en cualquier momento a ver qué es lo que se está dando, qué es lo que están haciendo. Y si hay planificación, obviamente, del curso. Bueno, pero igual no creo que lo haga por maldad el otro ingeniero, porque creo que No, sí hace falta. Es que yo muchos siento, se tardan en explicar usted, de verdad. sí, hombre, y es que mire, la verdad es que cuesta porque hay diferentes maneras, diferentes formas de explicar. Quizás algunos aburrimos, quizás algunos hasta les damos sueño, otros somos muy, digamos, tomamos las cosas así, nos gusta rápido, nos gusta estar activos, ¿verdad? Entonces es el acomodamiento que uno como estudiante debe de tener, ¿verdad? Porque igual en el trabajo sucede lo mismo, ¿verdad? Quizás usted está hablando con alguien y lo duerme y no haya cómo decirle, mire, me quiero ir, pues. Entonces, por eso es de que le digo, entramos de alguna manera a ver cómo se da el curso. En algunos casos tuve que hacer algunas correcciones, algunas sugerencias para poder cambiar la, la forma de cómo se estaban dando las clases, ¿verdad? Porque no es lo mismo que, digamos, que yo suba un video, ni siquiera mío, y luego venga y le diga, bueno, sí entendieron el video de la semana, bueno, entonces ahora vamos con el siguiente, o sea, nunca hago yo nada propio, digamos. Siento que eso no tenemos que estar con la parte de la corrección, verificando que no se dé eso, sí. Pero yo siento que debe ser porque la mayoría o algunos de estos catedráticos no han terminado con el contenido y está incluido, el problema es que está incluido en el examen.
debe estar incluido en el examen. Por eso me imagino que están dando ese espacio extra para poder terminar con el contenido. Obviamente uno como estudiante, ¿verdad? Y uno lo que quiere es terminar ya, pues porque ya uno, cuando se está acercando el último día, uno siente que ya no termina. Pero lo único que tendríamos que hacer en este caso, siento yo, es que pongamos toda nuestra disposición, ¿verdad? Quizás no les lleve la hora o la media hora, sino que va a ser solo lo último que ellos tienen pendiente por dar. Pero sí, yo siento que la confusión es esa en cuanto a los parciales y en relación al final. Pero ahí ustedes ya maduramente vean, analicen qué es conveniente, ¿verdad? Siempre hay que hacer sacrificios cuando se nos está pidiendo que hagamos algo. Lo único es que solamente van a estar, digamos, en teoría ocupados mediodía, porque después ya no debería de dar clase. Ok. Entonces, ni modo. Sí, lo que pasa es que, Diego, uno cuando está estudiante, mire, honestamente, uno cuando está estudiante lo que menos quiere es recibir clases, pero si quiere ganar, ese es el problema, Cabal. ¿verdad? No llega el ingeniero, todo el mundo hace fiesta, ¿va? Y cuando lo miran llegar a uno, la gran, pero ese la gran le puede costar por lo menos un semestre, un año, porque tiene el 100% del contenido. Ese es el problema también. Y recuérdese que usted está pagando, pues, y si le van a por lo que usted pagó, pues obviamente sería aprovecharlo. Es mi pensamiento, mi idea, ¿verdad? Pero sí hay que hacer bastantes correcciones. Y además recuérdense que en cuanto a las personas que están acostumbradas a no entregar trabajos, a no entregar tareas, el próximo semestre se va a dar un giro completo en cuanto a la zona, sobre 35 puntos y 35 de examen final. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener una constancia más de las tareas, exámenes cortos, trabajos de investigación, porque de alguna forma se le aumentaron 15 puntos a la zona, a la parte de, perdón, a la parte de tareas. O sea, ahora está sobre 35, más 35 de examen y el resto está en parciales. Entonces sí, eh, la idea es que desde el primer día trabajen, vayan ganando los puntos, porque recuperar 35 puntos en un sábado, yo lo siento imposible, ¿verdad? Pero sí, esas creo que van a ser las directrices ya para el primer semestre del 2021. Y la, a eso íbamos ahorita. La otra parte es que obviamente ustedes van a terminar ¿qué? El 14, pero yo les sugiero que se metan por lo menos una vez a la semana a la página para ver si no hay información colgada con respecto al proceder del siguiente semestre o en cuanto a la parte de inscripciones, ¿sí? Porque recuerde que no estamos al 100% libres de este virus, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendientes de la información de la página, no que fulanito me dijo que no. En la página se va a publicar la información oficial en cuanto a cómo se va a proceder, aunque la tendencia es hacerlo, como le llaman ahora, ¿verdad? Híbrido, pero va a depender mucho de las condiciones para el otro año. Entonces, de momento no podríamos afirmar, pero hay un valor alto de probabilidad de que por lo menos se arranque o se inicie nuevamente de esa modalidad. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda. Muy bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces solamente me resta desearles un buen descanso, felices fiestas y quizás algún día podamos vernos allá en los corredores de la facultad cuando regresemos a lo presencial. Creo que ya no tenemos más contacto en otro curso, pero sí pueden contar de alguna manera conmigo para cualquier situación que se pueda dar, ¿verdad? Obviamente con la base sólida de lo que yo necesito
que se realice o que de alguna manera se dé. Entonces, les agradezco mucho por su paciencia, por su tiempo, por su atención. Y gracias a Dios, pues logramos terminar todos, a excepción de 2 compañeros que ya no siguieron, pero el resto considero que tenemos muy buena oportunidad por terminar el curso con una buena nota y que ojalá primeramente Dios, ¿verdad? El 2021 estemos nuevamente todos con nuestras familias completas y que nos dé sabiduría, ¿verdad? Que nos dé esa sabiduría para poder empezar con el 2021. Si no tenemos más preguntas, si no tenemos más dudas, entonces solamente me restará agradecerle a Maco el apoyo que nos diste, Maco. A usted Te muchas agradezco gracias por sinceramente. todo, ingeniero. La primera vez que me toca que estar con usted, pero créame de por sí, incluso de que es muy, muy grato trabajar con una persona tan profesional y tan capaz como usted. Muchas gracias. Gracias, Maco, igualmente. Ya hemos ahí hecho algunas con vos, ¿verdad? Entonces sí, fue un gusto haber trabajado con vos, un gusto haber trabajado con cada uno de ustedes. Aunque algunos no me conocen o no me conocían, algunos ya me habían conocido, ya me conocían, ya conocían mi forma de ser, mi forma de dar clases. Y ojalá que hayamos dejado alguna semilla en cada uno de ustedes y que esa semilla se vaya fructificando cada día, ¿verdad? Pero también depende de ustedes, ¿verdad? Entonces, no me resta más que desearles pues un feliz cierre de semestre y que se dediquen ahorita al 100% a estudiar para sus exámenes finales. Su último esfuerzo, 2 sábados más de sacrificio, puede representar un semestre limpio, iniciar un semestre limpio en el 2021. Entonces, que tengan buena tarde y ahí se recuerdan que el sábado 7, desde primeras horas de la mañana, ya va a estar habilitado el examen final de cálculo 2. Gusto haber trabajado con ustedes, que descansen y primeramente Dios nos vemos el próximo semestre. Que descansen. Gracias, Nos ingeniero. vemos. Buenas tardes, nos vemos a todos. Muchas gracias.